Bienvenidos a nuestra serie Falsos Profetas, cómo no ser engañados. Cortas reflexiones con Julio César Quintero. Hoy quiero compartir con ustedes un mensaje que es de vital importancia para nuestra vida espiritual. Vivimos en tiempos donde la verdad y el error se mezclan. Y es necesario que, como pueblo de Dios, estemos alerta y bien fundamentados en su palabra. El tema que abordaremos es el de los falsos profetas y cómo no ser engañados. Un asunto que no solo afectó a la iglesia en el pasado, sino que sigue siendo una realidad hoy. En la historia reciente hemos visto trágicos ejemplos de cómo el engaño puede llevar a la destrucción. A fines de 1978, más de 900 seguidores de Jim Jones murieron en un suicidio masivo en Guyana. Luego, en 1993, más de 80 seguidores de David Koresh, los Davidianos, perdieron la vida en un incendio en Waco, Texas. Estos hechos no solo conmovieron al mundo, sino que también mancharon el nombre de Cristo, pues estos líderes se presentaban como siervos de Cristo, pero sus acciones demostraron lo contrario. Estos no son casos aislados. Hoy en día en nuestra Hispanoamérica y en todo el mundo hay falsos profetas que siembran el error. Algunos son fácilmente identificables, pero otros son más sutiles, seduciendo a la gente con enseñanzas que parecen cristianas, pero que están viciadas de herejías destructivas. Como nos advierte el apóstol Pedro en su segunda carta, estos falsos maestros se caracterizan por la sensualidad, la avaricia y la explotación de las personas. Segunda de Pedro 2, 1 al 3. Son en realidad instrumentos de Satanás para desviar a los creyentes del camino de la verdad. Pero, ¿qué es un verdadero profeta? Con toda claridad, el profeta no es un adivino ni alguien que se dedica a predecir eventos futuros. En el Antiguo Testamento vemos que los profetas como Abraham, Moisés, Samuel, Elías, Eliseo y muchos más eran hombres y aún mujeres que recibían mensajes de Dios y los comunicaban fielmente a su pueblo. Solo un pequeño porcentaje de sus profecías se referían al futuro. La mayoría de ellas eran mensajes para el presente. Denunciaban el pecado, anunciaban las buenas nuevas de Dios y alertaban sobre peligros inminentes. El profeta verdadero casi siempre es incómodo porque su mensaje confronta el pecado y llama al arrepentimiento, como Samuel en tiempos de Saúl, por ejemplo, o en tiempos de David, o Jeremías, quien fue perseguido por anunciar la verdad en medio de un pueblo que prefería escuchar mentiras reconfortantes. Jeremías 6, del 13 al 15. El profeta no puede callar la palabra de Dios, porque su misión es recordar al pueblo los hechos y los mandatos del Señor. Hoy, hermanos, la pregunta que surge es, ¿hay todavía profetas? La respuesta es sí, pero no en el sentido de adivinos o predicadores de eventos futuros. La profecía hoy está encarnada en Cristo, quien es el cumplimiento de todas las profecías. Él es quien denuncia el pecado y anuncia las buenas nuevas del reino y advierte sobre el juicio venidero. Además, en el Nuevo Testamento vemos que tanto hombres como mujeres profetizaban, no para adivinar el futuro, sino para edificar y exhortar y consolar a la iglesia, según lo advierte Pablo en 1 Corintios 14, 3. Entonces, ¿cómo podemos reconocer a los falsos profetas? Pedro nos da una clave en 2 de Pedro 1, del 19 al 21. Nos dice que la palabra de Dios es como una luz que brilla en la oscuridad y que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, sino que viene de Dios. Los falsos profetas, por el contrario,
hablan desde sus propias ideas, buscando su propio beneficio. Jesús mismo nos advirtió: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo 7:15. Hermanos queridos, los animo a examinar todo a la luz de la palabra de Dios. No se dejen engañar por mensajes que solo buscan halagar los oídos y prometer prosperidad sin arrepentimiento. Como dice el apóstol Juan: amados, no crean a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Primera de Juan 4:1. Oremos para que el Señor nos dé discernimiento y nos guarde en su verdad. Que sigamos firmes en la fe, recordando que Cristo es nuestra roca, nuestra salvación. Amén.